Y vamos todos, por favor, al libro de Juan. Obviamente estamos en Juan, capítulo 13, versículos 36, 37 y 38. Juan 13, 36 al 38. Vamos a darle lectura. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De verdad te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar. Vamos a agradecer al Espíritu Santo que tiene la bendición, la gracia sobre nuestras vidas de dejarnos escudriñar su palabra y de entenderla, pues ella misma dice que esta palabra se discierne espiritualmente. El mucho conocimiento, la mucha sabiduría secular son una herramienta, pero sin el Espíritu Santo no podríamos entender nada en lo absoluto. Sería locura a nuestro corazón, como lo es para el incrédulo, el rendir su vida a Jesucristo. Señor, si para nosotros no es locura, si por el contrario atesoramos tu palabra, la vemos como lo más preciado, si es miel en nuestro paladar, si es una lumbrera a nuestro camino, es porque tu Espíritu Santo ha puesto esa situación en nuestro corazón, nos ha iluminado a esta verdad. Y te rogamos que el día de hoy esa palabra nos transforme para ser como Cristo. ¿Qué más podemos pedir si ya tenemos tu palabra? Sino solamente que esa palabra nos sea para edificación, para ser como Cristo, repito. Esa es nuestra oración hoy y siempre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, Dios. El día de hoy vamos a terminar de escudriñar el capítulo 13 del Evangelio del discípulo amado, que es Juan. Hemos visto que nuevamente contiene material exclusivo que no encontramos en los otros 3 evangelios llamados sinópticos, aunque también encontramos material paralelo a dichos evangelios. El capítulo comienza con Jesús y sus 12 discípulos más cercanos, los llamados 12 apóstoles, con él reunidos en el aposento alto para tomar la muy famosa y conocida última cena, que era la cena de preparación para celebrar la Pascua. La Pascua, como ya lo sabemos, era la celebración religiosa judía más importante del año. Ellos celebraban alrededor de 7 fiestas, alguna ni siquiera la instituyó el Señor, como la fiesta de la dedicación o el Purim, pero había 3 fiestas en especial: tabernáculos, Pentecostés, y una que sobresalía en esas 3, que era ¿cuál? La Pascua, la fiesta de la Pascua, el Pesach, que conmemoraba cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Pero antes de tomar la cena, la costumbre era lavarle los pies a los invitados. Esta tarea la realizaba por lo regular el sirviente o esclavo de menor rango en la casa. Pero en esta ocasión no había dicho sirviente, no había dicho esclavo. El aposento solamente alojaba a Jesús y sus 12. Y en lugar de que alguno, ¿quién? El que fuera de los 12, Pedro, Juan, Bartolomé, Mateo, el que fuera de ellos, Jacobo, Judas mismo, hubiera tomado esta humilde tarea de servicio al Señor y entre unos y otros, el orgullo y la vanagloria hizo presa de los apóstoles. De hecho, si recordamos momentos antes, estaban discutiendo: oye, ¿quién se va a sentar al lado de Jesús? ¿Quién? Porque el que se sienta al lado de él es el que tiene el mayor alto rango aquí junto a él. Pero tenían una discusión antes de tomar la cena acerca de su lugar en la mesa. Es en medio de esta discusión y de esta situación que el Señor Jesús les dio la lección de su vida en cuanto a servicio y humildad. Se despojó de su túnica, se despojó de sus vestimentas, se ciñó una toalla de lino a la cintura, tomó la jarra y la tina o lebrillo y comenzó a lavar los pies uno a uno a sus 12 discípulos. No usaban guantes, no usaban jabón, únicamente a manos limpias, y con el agua vertiéndole en los pies, limpiaban los pies de ellos. Esto continuó
limpiando uno a otro los pies, bajo el asombro y la vergüenza de ellos, hasta que llegó el turno del impulsivo de Pedro, quien de inmediato le replica al Señor y le dice: no, Señor, detente, a mí no me laves los pies. Pero no fue porque Pedro entendiera que él tenía que ser el sirviente, sino la incomodidad del momento no lo dejaba estar en paz. No se sentía cómodo con que Jesús le lavara los pies, y lo entendimos. Si él hubiera sabido cómo estaba la situación desde el principio, dice: yo, Señor, yo lavo los pies de todos. Pero fue hasta que llegó él que dijo: no me siento cómodo con esta situación. A lo cual el Señor le enseña y le da una lección y le dice: por medio de este acto simbólico de Pedro, hay varias verdades que te quiero enseñar. La primera, es necesario que te laves los pies, porque es un eslabón más en la cadena de humillación que mi vida terrenal tiene. De hecho, la segunda verdad que le enseñó a Pedro y aprendimos es que el acto de lavar los pies en sí representa todo el estado de humillación. ¿Dónde comienza el estado de humillación? Los que estudiamos Cristología, ¿con el qué? Autodespojo de Cristo. ¿Y cómo comenzó este acto? Despojándose de la túnica. Este acto era todo el acto de humillación en pequeño. ¿Para qué se autodespojó Cristo? ¿Para qué fue su condición de humillación? Para lavarnos de nuestros pecados. Así lo demostró el Señor. Y la tercera y gran lección que le da el Señor a Pedro y nos dio a nosotros es que si estamos bañados, o sea justificados, solamente hace falta lavarte los pies, solamente hace falta santificar tu vida. Es aquí que el Señor, cuando está dándole este indicio, esta instrucción a sus discípulos, les da indicios de la próxima traición de Judas, de forma indirecta todavía, que les dice: están todos limpios menos uno. Él ya empieza a hablarles un poquito de Judas. Después de lavarles los pies y de vestirse de nuevo, el Señor Jesús confronta a sus discípulos con una pregunta concreta. ¿Saben lo que les he hecho? ¿Saben lo que acaba de pasar? Les dice. Jesús les dice: les he dejado el ejemplo máximo a seguir. Si yo, dice Jesús, soy su Señor y su Maestro, y aún así no me importó y me ceñí la toalla del servicio, lo menos que puedo esperar de todos aquellos que se digan ser mis discípulos es que se sirvan unos a otros. Esa es la medida de la verdadera grandeza. No cuántos te sirven a ti, sino cuántos tú eres a quienes les sirves. Y podemos añadir que al final del día, cuando termines de servir a tus hermanos, tu única meta o tu único que puedes decir es: siervo inútil soy, solamente hice lo que tenía que hacer. No tienes ningún logro, ninguna vanagloria, ningún orgullo. Si tú eres de aquellos que sirven a tus hermanos, déjame decirte, Jesús lo hizo. Tú no tienes ningún mérito, solamente eres un siervo inútil al igual que yo. Después de esto, el Señor, en medio de la cena, recostado, como ya lo entendimos, en un pequeño sillón o diván, hace el anuncio que deja a todos desorientados y les dice: uno de ustedes que mete su pan conmigo en el plato, me va a entregar a mis enemigos. Uno a uno comienzan a preguntarle de forma directa: ¿acaso seré yo, Señor? Empieza Pedro, tal vez, le sigue Mateo, le sigue Bartolomé, y empiezan todos, Juan y Jacobo, y le dicen: ¿seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo, Señor? Hasta que llega el turno del hipócrita de Judas. ¿Por qué le llamamos hipócrita? Porque él sabía que le iba a entregar, y él solamente le dice: ¿acaso seré yo qué? Maestro. Porque Judas era enseñable, pero no era corregible. Él le dice: ¿acaso seré yo, maestro? Pedro entonces le hace señas a Juan para que le pregunte quién le iba a entregar, ya que Juan se encontraba más cerca del Señor. Del Señor Jesús. El Señor Jesús le responde: aquel que yo dé mi pan remojado, ese me va a entregar. Acto seguido remoja el pan en la salsa de fruta y lo da a la boca de Judas. Dicho acto en la época bíblica era una señal de intimidad, amistad y amor desinteresado. Y recuerde, no es lo mismo que yo fui y metí el bocado en el plato de Jesús, a que Jesús me moja el bocado y te lo da en tu propia boca. Son dos situaciones totalmente distintas.
Después de despedir al traidor de Judas con el bocado de pan remojado en salsa de fruta con vinagre, el Señor Jesucristo les hace el anuncio a los 11 discípulos restantes en el aposento alto: hijitos, solamente estaré un poco con ustedes, y a donde voy, ustedes no me pueden seguir. Inmediatamente, antes de permitir que alguno le cuestione algo al respecto de lo que acaba de decir, les hace mención de un nuevo precepto, uno que definirá realmente sus vidas, que los transformará por completo, el cual es el sello de los verdaderos discípulos. Jesús les encomienda amarse unos a otros. Jesús fue muy claro, y esto fue lo que vimos la semana pasada: en esto conocerán los demás que son mis discípulos. Este va a ser su sello, esta va a ser su marca distintiva, si tienen amor unos por otros. No dijo que el sello distintivo iba a ser dones, o unción, o conocimiento, o teología, o logros, o años de ministerio. Dijo que el sello de un genuino discípulo es un amor puro como el de Cristo, abnegado, desinteresado e incondicional. Lo vimos la semana pasada. Vamos a pasar la eternidad con nuestros hermanos aquí que tienes a tu izquierda, a tu derecha. Dios solamente te está preparando para que los empieces a amar desde ahorita, porque los vas a amar toda la eternidad. ¿Cómo expresar el amor incondicional que recibimos en una forma práctica? Comienza perdonando a los que te han ofendido. Pastor, ¿cómo es? ¿Tengo que llegar y abrazar a todos y decirles te amo? No, podrías hacerlo y de todos modos hacerlo hipócritamente. Te voy a decir cómo lo haces. Primero, perdona si te han ofendido alguna vez en la iglesia. No lo tomes en cuenta. Dile: Señor, gracias, estás puliendo mi corazón para que así como tú perdonaste, yo perdono. Otra forma, estudien juntos la palabra de Dios. Sí, aquí nos reunimos a tomar discipulado. Ponte de acuerdo con tu hermano, con tu hermana, con otra familia, y vayan juntos a su casa de uno de ustedes y estudien juntos la palabra de Dios. Comparte continuamente los alimentos con tus hermanos y tus hermanas. Invítalo a comer, ve a su casa a comer. Comienza a servir a los demás. Una gran medida del amor es la forma en que sirves a los demás. Pero si tú pones 1000 pretextos para servir, quiere decir que no amas todavía, al menos como Jesús ama, siendo que siendo Dios se humilla a servirnos. Y la quinta forma de demostrar el amor entre hermanos: comparte el sufrimiento, siente el dolor que otros sienten. Cuando tú hagas estas 5 cosas, déjame decirte, ya estás amando como Cristo Jesús nos ama. Las palabras de Jesús hicieron impacto en sus discípulos por generaciones y generaciones hasta nuestros días. La verdadera iglesia del Señor siempre ha tenido esta característica: amar aun y cuando ha sido aborrecida, perseguida, odiada, ultrajada. Los discípulos no se voltean como Guillermo Maldonado y les dice: hay una unción de maldición en mí. Que un verdadero discípulo se voltea y dice: Dios te bendiga, te perdono. Si yo estaría como tú, si Dios no hubiera tenido su gracia en mí, yo haría lo mismo con los cristianos. Ese es el verdadero sello de un discípulo. El escrito de Tertuliano que leímos la semana pasada es solamente uno entre miles de ejemplos. El libro de los mártires nos relata una y otra vez a fieles cristianos llevados al sufrimiento, que antes de ser sacrificados volteaban con su verdugo y le decían: Cristo te ama y yo también, no te preocupes, te perdono. Muchas veces leemos en el libro de los mártires que el verdugo terminaba siendo ejecutado junto con la persona que iban a matar, porque decía: este que voy a matar me ama y me perdona, yo quiero ese amor, yo también quiero ser cristiano. Pues te matamos con él, pues mátenme, pero quiero ser cristiano. Ese es el sello del verdadero cristianismo. Sin embargo, y esto nos da pie para nuestra enseñanza del día de hoy, no fue así al principio. Si nos percatamos, si somos perspicaces, Pedro dejó su mente en otros asuntos que para él parecían más importantes. Por eso, a pesar de que Jesús le acababa de dar la mayor de las instrucciones, un nuevo mandamiento, un precepto, una instrucción que está por encima de las demás, la mayor instrucción jamás recibida, Pedro ni siquiera asintió en señal de aceptación. Sí, Señor, tienes razón, vamos a amarnos. Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hizo Pedro? Pedro de inmediato lleva la plática a la pregunta: Señor, ¿a dónde vas?
En el versículo 33 les dice, yo me voy, ya no voy a estar con ustedes, hijitos, pero ámense, este es el sello, etcétera. Y Pedro lo primero que dice es, sí, Señor, ¿a dónde vas? No es más, de hecho ni siquiera dice, sí, Señor. Le dice, ¿a dónde vas? No le dice, qué bueno por tu amor, Señor. Pedro pudo haber formulado un sinfín de preguntas con respecto al amor. Señor, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Señor, ¿cómo demuestro ese amor? Señor, ¿qué hago si no tengo ganas de amar? Señor, ¿quién puede amar así como tú? Me estás poniendo la vara muy alta. No, no lo hizo. Su mente estaba en las instrucciones, no estaba en las instrucciones de Jesús. Su mente estaba inmersa en sus propios asuntos. Tal cual estamos muchos cuando venimos a la iglesia. Escuchamos la predicación, escuchamos los discipulados, pero en realidad nuestra mente y corazón está lejos de aquí, pensando en un sinfín de otras situaciones. ¿Cómo le voy a hacer con mi escuela? ¿Cómo le voy a hacer en el trabajo? ¿Cómo voy a hacerle con este problema que tengo? ¿Cómo voy a hacerle con mi familia? ¿Qué voy a comer aquí ahorita saliendo? ¿Qué estará diciendo el pastor? No sé si oye interesante, pero yo ya tengo hambre. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué voy a comprar para comer en la semana? Venimos a la iglesia y estamos como Pedro recibiendo una instrucción maravillosa y nuestra mente en un sinfín de situaciones. Al igual que Pedro, estamos totalmente despistados. Hace tiempo establecimos que estamos aquí por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, pero que no sea solamente una frase bonita, tipo motivacional. Ya parecemos los pentecostales, México para Cristo. No, nosotros es más espiritual. Estoy por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Se oye súper espiritual. De hecho es una verdad fundamental, pero ya nada más lo dices como si fuera una arenga popular, motivacional. Es importante que si lo dices se vuelva una realidad, y parte de hacerlo una realidad, si tú estás aquí por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, concéntrate en el propósito por el cual vienes a escuchar la palabra, y es ser como Cristo. Cuando vengas a la casa de Dios, sí, vengo por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Quiero ser como ti, Señor Jesucristo. Quiero que esa palabra me ayude, me transforme, me llene para ser como tú. Eso es verdaderamente tomar en serio la instrucción del Señor. Esa no era la primera, ni siquiera la segunda ocasión en que Pedro hace comentarios totalmente fuera de lugar. Ya lo vimos, cuando le lavó los pies, le dice, no, Señor, no voy a permitir. Lávame los pies y la cabeza y el cuerpo. No fue ni la primera ni la segunda, fue hasta la tercera vez. Mateo 16:21, deja ahí tu separador. Al 23. El buen Pedro impetuoso. En Mateo 16:21 al 23 vemos que de hecho si seguimos la cronología, en Mateo 26:21 fue la primera vez que fue impertinente. Lo que encontramos en Juan 13 fueron la segunda y tercera vez, porque acuérdese, Juan 13 estamos a ¿qué? A horas de que suceda ¿qué? La crucifixión. Ya estamos a horas de que Jesús sea crucificado. En Mateo 16 estamos todavía a mucho tiempo antes de que Jesús sea crucificado. Mateo 16:21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero entonces Pedro, tomándolo aparte, ha visto ese tipo de personas. ¿Se acuerda que le dije una vez en un discipulado? Había un hermano que no me gustaba, porque eso es lo que hace la gente en el mundo, cuando llegan y hasta te abrazan y dicen ven, y te toman aparte y te llevan a que platiquen aparte. Si tienes algo que decirme, dímelo enfrente. Bueno, ya si es algo personal, un problema, pues sí nos esperamos, pero no hagas ese tipo de situaciones. Que hasta lo jaló Pedro, lo tomó aparte y dice: ven, Señor, quiero hablar contigo. Dice, entonces Pedro, versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No, Señor, ¿cómo crees? No, ten cuidado, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Maestro, no quiero verte sufrir y tú eres bien buena onda. En el versículo 23 vemos que Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás,
me eres tropiezo, porque no pones la mirada o la mira en las cosas de Dios, tú tienes tu mirada en las cosas del hombre. En esta ocasión, Pedro ve con tristeza en Mateo 16 que todas sus aspiraciones de fama, poder, popularidad se iban a esfumar si el Señor Jesús los deja. Por eso es que le dice el consejo: Señor, no te vayas, no padezcas, no vayas a sufrir. ¿Cómo crees? Tú eres muy buena onda. No es porque Pedro tuviera consideración de Jesús, es porque Pedro sabía que la fama, el poder, la popularidad se iban a esfumar si Jesús no estaba. Pero en el relato que encontramos en Juan, estaba totalmente extraviado, no tenía idea de lo que iba a suceder. Por eso es que en esta ocasión Jesús no lo regaña fuertemente al grado de llamarle Satanás. En Juan 13 solamente se limita a contestarle. Regrese a Juan 13, 36. Si se fija, no le dice: quítate, Satanás, otra vez no entendiste. En Juan 13:36 Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Sabemos que Jesús está hablando de su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Jesús está hablando de la muerte con la cual la ira santa del Padre va a quedar satisfecha. Muerte con la cual nosotros ahora gozamos del favor inmerecido de Dios. Pero el Señor le aclara que Pedro por ahora no podrá seguirme. Un día Pedro también va a seguir el camino de Cristo. De hecho, la historia nos dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo a las afueras de Roma décadas más tarde. Obviamente la muerte de Pedro no tuvo ningún valor sustitutivo, ni penal, ni judicial. La muerte de Pedro no nos justifica, únicamente siguió el camino que Jesús le dijo que iba a seguir. ¿Por qué aún Pedro no podía seguir a Jesús? En primer lugar, porque el decreto eterno de Dios, el tiempo de la partida de Pedro aún no estaba cerca, no había llegado el momento aún de que Pedro muriera como mártir. En segundo lugar, porque obviamente todavía era un niño espiritual que ignoraba las cosas importantes para concentrarse en las que él consideraba urgentes. Pero el buen Pedro, inconsciente de su propia inmadurez, insiste e insiste. Versículo 37. Jesús le dice: no, Pedro, no me puedes seguir. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ya Jesús le da una instrucción y no la pasa por alto. Después le dice: pero no me puedes seguir. ¿Por qué, Señor, no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Las palabras de Pedro demuestran tres situaciones. Primero, sí, seamos sinceros, Pedro tenía una devoción alta por Jesús, tenía una motivación sincera de amor por Cristo, pero acuérdese, usted y yo podemos tener la motivación correcta y el método equivocado. Puede ser como Moisés, que tiene la motivación correcta, liberar al pueblo, pero el método equivocado y no lograr nada más que matar a un egipcio. La segunda nos demuestra su impaciencia. Como Pedro le dice: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo ya quiero hacerlo. Impaciente. La tercera nos muestra su autoconfianza. Mi vida pondré por ti, Señor. ¿Por qué me dices que no puedo seguirte ahora si puedo poner hasta mi vida por ti? Las dos primeras las dejaremos para después. Vamos a enfocarnos en la autosuficiencia, la fuerte confianza que tenía Pedro. Pedro confiaba en su rudeza, en su carácter áspero, ríspido, tosco. Nunca se había echado para atrás, nunca se había rendido. Por más fuertes que habían sido las olas, por más horas que había durado en alta mar pescando sin lograr nada, por más difícil que había sido la situación, pensaba Pedro: siempre he salido adelante. Esta no va a ser la excepción, Señor. Si yo he estado horas pescando y ahí sigo, si ha habido tormenta y ahí estoy, si me han querido pegar y me lío a golpes con los demás, Señor, yo voy a dar mi vida por ti, yo sé quién soy, pensaba Pedro. Esa autosuficiencia es en la que él estaba confiando. Él pensaba que incluso podía hasta morir, como le dice: Señor, soy tan bueno que mi vida pondré por ti. Si leemos pasajes similares en los sinópticos, nos daremos cuenta que esta arrogante afirmación de Pedro era algo muy marcado en él.
Él estaba dando a entender: yo soy más valiente que mis demás condiscípulos, yo no me he dejado engañar como ellos, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Pedro, de hecho, dijo estas arrogantes palabras antes y después de que el Señor Jesús anunciara su traición. Vamos a dos citas, Mateo 26, 33. Y bien podemos titular esta predicación: la autoconfianza de Pedro. Yo creo que sí le voy a cambiar el nombre así: la autoconfianza de Pedro. Mateo 26, 33 al 35. 26, 33 al 35. Pedro, con sus declaraciones, las vamos a leer ahorita. Pedro lo dijo antes de que Jesús anunciara su negación. Señor, yo voy a dar mi vida. ¿Me vas a negar, Pedro? No te voy a negar, voy a dar mi vida. Antes y después de que se anunciara la negación, Pedro se sintió muy león. Pero además, en su arrogancia, estaba sintiéndose más valiente, más inteligente y mejor que los demás discípulos. Mateo 26, 33 al 35 dice: respondiendo Pedro le dice a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti. Mira, ¿ves a esos 12 que están ahí, a los 70 de allá? Yo soy mejor que ellos, Señor, porque aunque todos ellos se escandalicen de ti, porque aunque todos ellos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar, yo soy mejor. Jesús le dijo: de verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, ya le dieron el anuncio, se lo dijo Jesús en persona, ya sabía que era el profeta por excelencia, y todavía le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Marcos 14, 29. Y nuevamente estamos haciendo armonía. Marcos 14, 29 al 31. Entonces Pedro le dijo a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y Jesús le dijo: de verdad te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Mas Pedro, con mayor insistencia, todavía confiado en su autosuficiencia, le dice: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y ojo, vemos en los 2 pasajes paralelos que arrastra a los demás discípulos en su arrogancia, porque después dice: también todos, ¿qué? Decían lo mismo. Evidentemente, en este momento, las palabras de Jesús en la jactancia de Pedro, que las pasó por alto. Pedro, ¿me vas a negar? Sí, no, ¿tú cómo te voy a negar? Estaba tan envanecido, tan ensoberbecido, que las palabras de Jesús Pedro las pasó por alto, y terminó haciendo precisamente lo que había prometido de manera insistente que no haría. Pedro estaba demasiado seguro en sí mismo. No solo eso, en su ánimo exaltado, como te acabo de decir, Pedro contagió a los demás discípulos de su arrogancia y su autosuficiencia. Al final de los versículos que leímos dice: y todos los demás discípulos decían lo mismo. Cuando vieron que Pedro se levanta bien valiente, dicen: yo también, no, yo también, yo igual, yo no te voy a negar, Señor. Por eso es que el Señor Jesús le responde, versículo 38 de Juan 13. Versículo 38 de Juan 13. Jesús le respondió, solamente la primera parte: ¿tu vida pondrás por mí? Casi puedo ver las cejas levantadas del Señor. ¿Tu vida pondrás? ¿Le ha hecho alguna vez una pregunta así a alguien de ¿seguro? Voltea a ver a Pedro y a los demás, pero ve que los demás son guiados por Pedro, que son contagiados por su arrogancia, y voltea a ver a Pedro y le dice: ¿tu vida pondrás por mí? Jesús sabía desde luego que dentro de pocas horas iba a suceder exactamente lo contrario, y esto de 2 maneras. Pedro no iba a dar su vida por Jesús,
Jesús iba a dar su vida por Pedro. Pedro no iba a dar su vida por Jesús, sino que lo iba a negar enfáticamente 3 veces. Por ello es que Jesús prosigue con el doble amén, ahí versículo 38. De verdad te digo. ¿Qué significa el doble amén? ¿Sí se acuerda? Te voy a decir una verdad que va a cambiar tu vida, una verdad que quiero que pongas atención. De verdad te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Cuántas? No una, ni 2, sino hasta 3 veces son las que Pedro, molesto, indignado, profiere hasta blasfemias para que lo dejen en paz, negando al Señor y Maestro de su vida. Más adelante, cuando llegue el momento, nos vamos a adentrar en esta triste situación. Ahorita vamos a dejar de lado cuando Pedro niega al Señor. Vamos a quedarnos aquí donde estamos. La predicción de Jesús, Pedro, me vas a negar 3 veces, que se cumple después, nos demuestra 3 hechos sobresalientes de la persona de Jesús. Primero, nos muestra a Jesús como el profeta por excelencia, el gran profeta. Aunque Pedro no se conocía a sí mismo, Jesús lo conocía desde antes de que naciera, y le reveló a Pedro y le dijo: Pedro, tú me vas a negar, quiero que veas cómo está tu corazón a detalle. Segundo, nos muestra a Jesús como el gran sufriente. Mucho ojo en esta parte. Nunca dejemos de lado la total humanidad de Jesús. Si bien Jesucristo es 100% Dios, nunca olvides que al mismo tiempo Jesús es 100% un ser humano. Si tú descuidas uno de los 2 lados de esta enseñanza, de los aspectos de la unión hipostática, puede derivar en herejías destructoras, como ha pasado a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana. En esa humanidad de Jesús, plena y total, no podemos dejar de pensar cómo debió de dolerle a Jesús el hecho mismo de la traición, viéndolo por adelantado. En el estudio de Cristología entendimos, quiero que levante su mirada y me vea, que nosotros sufrimos en 2 dimensiones, los animales en una. Los animales solamente sufren en tiempo presente, y no quiero que por eso salgamos de aquí a maltratar animales, porque el Señor nos mandó a cuidar su creación. Pero si bien es cierto, los animales solamente sufren en una dimensión, en tiempo presente. Los seres humanos como tú y como yo sufrimos en 2 dimensiones, en tiempo presente y tiempo pasado. Acabo de sentir el dolor hace un minuto, tengo el recuerdo de ese dolor y estoy sintiendo dolor en este momento. Nuestro Señor Jesucristo sufre dolor, o sufrió el dolor en 3 dimensiones: cuando lo estaba pasando en tiempo presente, cuando lo recordaba su cuerpo en tiempo pasado, pero con su omnisciencia sufriendo hacia el futuro. Es el único ser, por eso es el gran sufriente, por eso su sacrificio es tan excelente para con Dios y por eso somos salvos, porque es el único ser en el universo que sufre en tiempo presente, pasado y futuro. Ya estaba sufriendo la traición de Pedro como humano, y lo vimos, a los seres humanos nos duele que nos traicionen. Jesús no es la excepción. Lo tercero que nos enseña es a Jesús como el gran Salvador. La referencia de que el canto del gallo desempeña un doble papel. Primero le indica a Pedro: cuando cante el gallo te vas a dar cuenta de lo vana que es tu jactancia, pues me vas a negar públicamente. Segundo, era una forma de conducir a Pedro al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Jesús le dijo el gallo? Porque en el momento que Pedro escucha el gallo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿No ha leído los evangelios? Dios mío. ¿Qué hizo? Lloró amargamente. ¿Sabe por qué le dijo Jesús del gallo? Para que se quedara grabado en su mente, bajara en su corazón, se acordara, y en ese momento, rodillas, Señor. Si te das cuenta, Jesús estaba siendo el gran Salvador de la vida de Pedro y de nuestras vidas. Llegado el momento, el recuerdo que estaba oculto en la mente de Pedro se manifestó, se apoderó de su conciencia y lo llevó a llorar amargamente, lo condujo al arrepentimiento. Podemos decir con confianza que no hay mayor Salvador que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que llama nuestra atención en estas líneas
Es la gran autoconfianza que tenía Pedro. De hecho, junto a Judas y Jesús, Pedro es uno de los 3 protagonistas del capítulo 13. Leemos el capítulo 13 y hay 3 grandes protagonistas. Jesús lavando los pies, dando indicaciones, Judas traicionando y Pedro siendo intransigente, siendo impertinente y siendo arrogante. Pedro es uno de los 3 protagonistas del capítulo 13, desde que se opuso a que le lavaran los pies, las señas que le hizo a Juan para preguntarle quién era el traidor, y ahora en la autosuficiencia se vuelve hasta impertinente. Señor, ¿a dónde vas? No me puede seguir Pedro ahorita. ¿Por qué no, Señor? No te voy hasta dar mi vida, Señor. Pedro se vuelve hasta impertinente en su arrogancia. Nuestro amado Cristo previó y predijo tanto la traición de Judas como las negaciones de Pedro, aunque esto no fue la causa de ninguno de ellos. No nos confundamos. Es que Judas traicionó y también Pedro porque Jesús lo dijo. No, Jesús lo dijo como una predicción, como una profecía, porque Él es omnisciente, pero eso no es la causa ni de lo uno ni de lo otro. Jesús conoce la perversidad de los pecadores y la debilidad de cada uno de sus santos. Le predijo a Pedro que lo negaría, no solamente una vez, como por desliz de la lengua, a lo mejor una vez pasada. ¿Lo conoces? No. Me ganó decir no. Que no te gana decir no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a creer que Pedro así como que, ¿lo conoces? ¿Tú eres su discípulo? No. No fue nada más un desliz. No solamente una vez, sino repetida y deliberadamente. Ya después vamos a ver la traición de Pedro. Podemos imaginarnos lo mal que se sentía Pedro al que Jesús le echara por tierra su autoconfianza que tenía en su propia bravura. ¿Te imaginas cómo se sintió Pedro también en ese momento? Cuando dijo que no lo conozco y canta el gallo, en ese momento Pedro se ve tal cual lo ve Jesús y dice: no soy nada. Mi bravura, mi confianza, mi carácter, lo que me siento muy bueno, muy chicho, y no soy nada. Su autoconfianza echa trizas por ahí. Su orgullo y su arrogancia tirados a la basura en ese momento. Así hace Dios con todos aquellos que desea llevarlos al final de la autosuficiencia, al final de sus propios recursos, al final de sus propias fuerzas, para ahora que aprendas a depender completamente de la fuerza y la autosuficiencia de Cristo, descansando en Él, en su voluntad, en su soberanía. Quiero decirte, y este es el centro de nuestro sermón del día de hoy, si tú todavía confías en tu autosuficiencia, si tú todavía crees como Pedro que siempre has salido adelante, que tú eres aquel que nunca te has visto, que siempre, y todavía confías en ti, no te sorprenda que un día el Señor te lleve hasta el final de tus fuerzas como lo hizo con Pedro. Haga trizas tu arrogancia y tu autosuficiencia para que solamente quede un lugar a donde voltear arriba y le digas: Señor, se trata de ti, no de mí. Así como Pedro, nuestro peor enemigo no está afuera. Nuestro peor enemigo no es el diablo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos cuando confiamos en la autosuficiencia, cuando dejamos de lado a Dios. Nunca olvidemos que un sinónimo de carne es ¿qué? Autosuficiencia. ¿Cómo puedes saber si estás viviendo en la carne? Estamos viendo en la mañana la mortificación de la carne. Eso incluye entonces ¿qué? La autosuficiencia. El propósito de Dios es llevarte a confiar solamente en Cristo, a depender de Cristo solamente. Un buen parámetro para saber si eres autosuficiente o Cristo dependiente es cómo y cuánto oras antes de emprender algo, ¿qué? Lo que sea. Vas a empezar tu día, tu negocio, tu trabajo, la escuela, lo que sea. ¿Cómo y cuánto oras? ¿Sí estamos todavía despiertos? Denle una cachetada al que está a su lado, porque veo varios que están durmiendo. Pero désela, no se guarde, porque veo varios dormidos. No se guarde la cachetada. Ahora sí se la ganaron. ¿Cómo y cuánto horas? Aquí estoy. ¿Cómo y cuánto horas antes de hacer las cosas? Al empezar el día, gloria a Dios. A todo momento. Pero va un ejemplo. Vas a empezar un nuevo negocio, y yo siempre he puesto negocios y siempre me ha ido bien en los negocios porque soy bueno para los negocios y voy a empezar mi negocio. No oraste,
No dijiste, Señor, esta capacidad de hacer negocios me la diste tú, no viene de mí. Gracias, Señor, y si sale bien te amo y si no sale bien te sigo amando. ¿Cómo y cuánto oras antes de hacer las cosas? ¿No lo haces? Estás confiando en ti y no en Cristo. Si nada más eres de los que, pues ya está todo, Señor, hay para tu honra y gloria. No, es antes, mucho antes. Y reconocer que salga bien, salga mal, la gloria es de Él y Él tiene el control en todo. ¿Cómo y cuánto oras? Ahí se ve tu autosuficiencia. La autosuficiencia siempre va a producir miseria en tu corazón, nunca va a ser suficiente para ti. Un hijo de Dios solamente encuentra la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando empieza a confiar y a centrar su confianza en la persona de Jesucristo y deja de concentrarse y de confiar en Él mismo, cuando deja de ser autosuficiente y comienza a ser Cristo dependiente. Es por ese motivo que Dios permite que el peso de los problemas, de las traiciones, de los chismes, de las malas circunstancias, de las adversidades en la vida te aplasten y te sobrepasen y por mucho tu autosuficiencia. Y cuando eso pasa duele, y duele mucho. ¿O a quién le ha gustado que le aplasten su autosuficiencia? ¿Te digo algo? ¿A mí? No. Yo confiaba en mi autosuficiencia, te lo he dicho en las tardes en los discipulados. Pues si yo estudié, yo soy bueno, no me da pena hablar en público, ¿yo cómo no voy a hacer? Y cuando el Señor te dice, no eres tú, y te manda 40 años al desierto como a Moisés, cuando sales de ahí, te das cuenta por qué te mandó. En el antropocentrismo te enseñan que Dios no te da lo más de lo que puedes resistir. ¿Y qué te dicen? Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. ¿Y qué dices tú? Oh, yo soy Rambo entonces, porque ahora sí se pasó el Señor, me dio una batalla grande, pero así de bueno soy. No es cierto. Dios lo que quiere es aplastarte, humillarte, que te des cuenta como Pedro, llores amargamente y digas, no dependí de mi Señor y aún más, no soy nada, no tengo nada, no valgo nada. Yo me creía muy bueno y terminé negando a mi Dios, y de rodillas caigas y le digas, Señor, quiero confiar solamente en ti, para que cuando vengan los problemas a tu vida no digas, soy Rambo. No, Dios quiere acabar con tu autosuficiencia. Hay gente que se desespera, que no entiende el plan de Dios y se sale del proceso, pero debemos de guardar nuestro corazón en el hecho de que no podemos, aunque no podemos ver la mano de Dios, no significa que Dios no está ahí trabajando en nuestras vidas. Lo más probable es que está utilizando cada situación para romper la confianza que tienes en ti mismo, pues esa confianza mal puesta es la que ha evitado que la vida de Cristo se exprese en ti a través de tu vida. Muchos dicen, es que entre más intento hacer las cosas bien, más mal me va y más difícil se pone la situación. Si te has sentido alguna vez así, es porque estás tratando de hacer las cosas como Pedro, en tu autosuficiencia. Cierra tus ojos, vamos a terminar ya. Tal vez tú has orado alguna vez para que Dios te haga la imagen de Cristo. Eso es bueno, eso es maravilloso. Lo primero que va a hacer el Señor es llevarte al punto donde dejes por completo tu carne, tanto los deseos pecaminosos como la autosuficiencia. Y los problemas de la vida, los que estamos pasando ahorita, tenlo por seguro que es la forma en que Dios te está diciendo, hijo, deja tu autosuficiencia, se trata de mí. Eso significa que en cuanto reconozca me va a ir bien, no necesariamente, pero al menos vas a descansar, vas a tener paz que sobrepasa todo entendimiento en tu vida. Y si tú no valoras más eso que cualquier otra cosa, entonces no estás valorando a Cristo, porque la paz de un cristiano es Jesucristo. El propósito de Dios, te lo he dicho muchas veces, no es que tú trates de vivir para Él. El propósito de Dios es que tú descanses en Cristo, que dependas de Él solamente y dejes tu autosuficiencia. Cierra tus ojos y vamos a orar, a rogarle al Señor que no seamos como Pedro. Y si bien, Señor, todo está predestinado y sabemos que estaba escrito para que nuestra edificación, para nuestro consuelo, estas palabras, estos hechos, también te rogamos, mi Dios, no tener un corazón como el de Pedro en ese momento. Que si hemos confiado en nuestra autosuficiencia, que si hemos sido arrogantes,
al punto de la impertinencia, de preguntarnos, Dios, ¿por qué me va así? Si Dios me amara no me pasaría esto. Dios se olvidó de mí, impertinentes como Pedro tal vez hemos sido en nuestras oraciones. Nos demos cuenta que es porque hemos confiado en nosotros mismos. Si bien algunos o la mayoría aquí tenemos talentos que tú nos diste y con ellos hemos salido adelante muchas veces, hoy sabemos que tu propósito es que esos talentos estén a tus pies y reconozcamos que aún esos talentos vienen de ti. Nacimos con ellos tal vez, pero tú nos los diste, tú los pusiste en nuestro ser antes de que fuéramos formados. Las capacidades que tenemos para hablar, para trabajar, para hacer negocios, para la escuela, para el trabajo, para X situación, vino de ti, Señor, viene de ti y será para tu gloria siempre. No permitas que caigamos en la trampa de la autosuficiencia, Señor. No permitas que seamos como Pedro, altivos, impertinentes, arrogantes, confiando en que siempre lo hemos hecho así y siempre hemos salido adelante. Antes bien, llévanos a depender de Cristo, siempre de Cristo y solamente de Cristo. Esa es nuestra oración, Padre bendito y maravilloso. Te amamos, Señor, te damos gracias porque en estos 3 cortos versículos nos enseñas una verdad trascendente. No por algo le dijiste a Pedro, de verdad te digo, tu autosuficiencia no vale nada, porque al canto del gallo me vas a negar 3 veces. Así igual nosotros, Señor, si estamos hundidos en la miseria, nos demos cuenta y corramos a tus pies y digamos, Señor, se trata de ti. Gracias, bendito Jesús, te amamos. Amén, Señor.